Estuve a su lado mientras Kael ascendía de príncipe caído a trono imperial. Durante más de una década, compartimos respeto mutuo como marido y mujer, pero después, solo favoreció a su preciada consorte, permitiéndole matar a mi gatita e incluso conspirando para despojarme de mi título de emperatriz. Incluso cuando yacía gravemente enferma, al borde de la muerte, él permaneció inconsciente. Al final, solo mis 2 hijos velaban a mi lado. Me preguntaron en voz baja, «Mamá, ¿estás resentida con mi padre?». No tuve tiempo de responder antes de que se me cerrara un ojo, y cuando los abrí de nuevo, tenía 18 años. En aquel entonces Kael y yo éramos profundamente unidos, tras habernos comprometido en secreto. Mi madrastra intentó disuadirme, pero el 9º príncipe no está de acuerdo. Su madre era de baja cuna y falleció prematuramente. ¿Por qué tienes que hacerlo? La desheredé, no me casaré con él. Sentía que mi cuerpo se acercaba al colapso final. Por el bien de mis hijos me incorporé, me pinté la cara de nuevo y envié a alguien a llamar a Kael. Vino. Pero se quedó tras el biombo sin querer acercarse. Su voz era fría, ¿qué era? De repente recordé cómo, una vez, Kael cabalgó toda la noche buscando a un amigo y alé solo para susurrarme feliz cumpleaños. El recuerdo me dejó un amargo sabor en el corazón. Recogí el sello del fénix que tenía a mi lado, me puse de pie y me arrodillé ante él. En voz baja dije que todo el pasado fue culpa mía. Ahora estoy dispuesto a devolver el sello del fénix, a renunciar a mi cargo y a suplicarle a su majestad que me permita acompañar a los niños al feudo. Hace 5 años, Kael depuso a Quirón como príncipe heredero. Desde entonces siempre había tenido la intención de que Lys y su hijo asumieran el título. Me moría. Temía que Lysane les hiciera daño a mis hijos. Antes del fin, solo quería esta gracia final. Kael me quitó el sello de las manos. En tus sueños. Se giró para irse. Me levanté y lo agarré de la manga. ¿No temes que mate a tu amada consorte? Apretó la mandíbula. No te atreverías. Me reí suavemente. En tu corazón. Sabes que una vez me atreví a rebelarme contra ti. ¿A qué no me atrevería entonces? Tienes que hablarnos así. Sí. Ruego a su majestad que me destituya. Nos quedamos en silencio un buen rato. Por fin, dijo Kael. Muy bien. Te lo concedo. De pie ante el escritorio. Él ordenó, trae el pincel. Con un solo movimiento de la mano. Me lanzó el decreto antes de alejarse a grandes zancadas. El edicto imperial cayó al suelo. Decía. Ahora ha sido despojado de su título. Reducido a la condición de plebeyo. Con efecto inmediato. No le había sido útil, a juzgar por su aspecto. Partirá con el príncipe Rong hacia el feudo. Nunca más se le permitirá regresar a Chang'an. Sonreí levemente mientras las lágrimas caían. Una oleada de hierro me llenó la garganta. Y escupí un bocado de sangre. Morí camino al feudo. La nieve entraba por la ventanilla del carruaje. ¡Qué frío! En mis últimos momentos escuché la voz de una niña. Madre. ¿Odias a papá? ¿Odias? No lo sabía. Pero le guardaba rencor. Me molestaba que hubiera roto la promesa de tomarte de la mano y envejecer juntos. Me sentí resentido por eso hasta el final. Se negó a creer en mí. Cerré los ojos. Las lágrimas me resbalaron por las sienes. Kael. Si hay otra vida. Nunca volveré a elegirte. Cuando abrí los ojos una vez más, la luz del sol entraba por la ventana. Miré a mi alrededor. Aturdido. Mi madrastra me estaba instando. Eres joven todavía. Demasiado joven para comprender. Ahora mismo solo conoces el amor. Pero luego te arrepentirás. El 9º príncipe no es el favorito. Su madre era de baja cuna. Y ella falleció prematuramente. ¿Por qué tú también? La escena me resultaba dolorosamente familiar. Esto fue cuando yo tenía 18 años. Rogándole a mis padres que me dejaran casarme con Kael. ¿Pero no había muerto ya?
¿Era esto un renacimiento? Casi instintivamente. Respondí. No me casaré con él. Mi madrastra se quedó paralizada. Aturdido. ¿Qué dijiste? Dije. No me casaré con él. Su rostro se iluminó de alegría. Sabía que no eras una niña testaruda. La familia Ena es ilustre. Nobleza de generaciones, ¿por qué? Ni siquiera la consorte del príncipe heredero estaría por encima de su posición. Kael no es más que un príncipe caído. No hay razón para malgastar nuestra fortuna en él. Simplemente te hechizaron antes. Cuando tu padre regrese le explicaré todo. El mes que viene. Asistirás a la elección de consorte del príncipe heredero como de costumbre. Me dio una palmadita en la mano y se giró para irse. Pero lo repetí. No asistiré a la selección. Se detuvo a medio paso. Me miró. ¿No asistes? Eres la mayor. Si tu matrimonio no está concertado, tus hermanas no podrán casarse antes que tú. ¿Los sujetarás también? Bajé la cabeza. Tras una pausa, susurré. Me casaré con Cedric. Frunció el ceño. ¿Con quién? No lo escuché mal. ¿Lo hice? ¿Dijiste que te casarías con Cedric? Es un pobre. Un estudiante desposeído. Ena. Mira las joyas de tu cabello. Las sedas que vistes. No podría mantenerte ni aunque vendiera toda su casa. No dije nada. Enfurecida. Mi madrastra se agarró el pecho y se marchó furiosa. Mi doncella, Peony, habló con vacilación. Mi señora. ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Te quemó la fiebre del otro día? Me reí suavemente. Piensa que estoy loca. Entonces. Para cualquiera. Debí haber parecido realmente trastornado. Renunciando al trono de princesa heredera. Solo para insistir en casarse con un erudito sin dinero que acababa de obtener el tercer puesto en los exámenes imperiales. Pero nadie supo cuándo. 3 años después, un príncipe heredero sería depuesto. El palacio oriental cambiaría de manos. Cal ascendería a príncipe heredero. Y Cedric permanecería en el anonimato. Un funcionario menor. Conocí a Cedric cuando vino a Kingan a estudiar. Su madre estaba gravemente enferma. Y por casualidad pasé por allí y le pagué la medicina. Más tarde. Oí que seguía sin sobrevivir. La segunda vez que nos vimos. Lo recuerdo. Era un día lluvioso. Cedric estaba frente a la residencia del duque. Vestía ropa basta. El paraguas que sostenía estaba agujereado. Parecía desamparado. Sin embargo, se movía como un bambú erguido e inflexible bajo la lluvia. Cuando me vio, se adelantó y avanzó a paso rápido, metiendo la mano en su túnica. Sacó una bolsa limpia y ordenada y me la ofreció. La acepté. Cargado de plata. Intenté negarme. No hay necesidad de que me pagues. Pero él era terco. Solo dirigía. Hay que pagarle. Luego se dio la vuelta y se alejó. Cedric. Aunque pobre. Poseía un orgullo excepcional. Con su elegante apariencia y su talento académico, se ganaba fácilmente la envidia de los nobles ociosos. Y sobre todo, Cedric era un hombre que jamás cedió en sus principios. Ni siquiera si se topaba con un muro. Nunca volvería atrás. Así fue Cedric Yu. Incluso años después. En medio de la oleada de burocracia, seguía negándose a doblegarse al poder. Y así. Fue degradado a la región de Jiangnan. Actualmente ejerce como magistrado menor. Serapina estaba organizando una reunión refinada. Aprovechando la oportunidad. Dije Peonía para transmitir un mensaje. Invité a Cedric a verme en el ático. Después de tomar el té, Cedric apareció detrás de mí. Preguntó. ¿Por qué me busca Lady Iña? Fui directo al grano. Cedric. ¿Eres Boutref?
Se quedó paralizado. Aturdido. Seguí adelante. ¿Qué opinas de mí? Hace 2 años. Cuando pagué tu medicina. Me lo dijiste un día. ¿Debería pedirte algo alguna vez? No te negarías. Su mirada vaciló. ¿Usas la amabilidad para exigir un pago? Puedes negarte. Cedric se quedó en silencio. ¿Y entonces qué? Tras una pausa acepté. Me acerqué. Tiró de su cuello. Y le dio un beso en la mejilla. Los ojos de Peony se abrieron de par en par. Mi señora. Los ojos de Cedric se abrieron de par en par. Su rostro se sonrojó. Había mucha gente en la reunión de hoy. Este desván era alto. Y yo estaba en la ventana. Todo lo ocurrido se podía ver desde abajo. Claro como el agua. Los susurros ya empezaban a extenderse entre la multitud. Sin duda. Después de hoy, lo de Cedric y yo se correría como la pólvora. Habiendo logrado lo que quería, retrocedí. Giré la cabeza. Mi mirada se cruzó. Por casualidad. Con la de otra persona. Cal me miraba fijamente. Sin pestañear. Desde mi renacimiento. Había estado fingiendo estar enferma. Lo evitaba. Debió presentir que algo andaba mal. Porque me había enviado carta tras carta. No había respondido a ninguna. Cedric seguía mi mirada. Su rostro se oscureció. Preguntó fríamente. Él no. ¿Será que solo estás jugando conmigo? ¿Por culpa de alguien más? Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Te has peleado con el 9º príncipe? ¿Y ahora me estás usando a pesar suyo? Él no. La reputación no es poca cosa. El matrimonio menos aún. Estaba cada vez más nervioso. Sonreí. Tranquilizador. Cedric. Piensas demasiado. Hablo en serio. Insistió. La reunión aún no había terminado. Pero decidí irme temprano. Al doblar una esquina del pasillo, alguien me agarró la muñeca. Era Cale. No me sorprendió. ¿Qué estabas haciendo ahora mismo?, preguntó. ¿No lo viste con tus propios ojos? Quiero oírlo de tus labios. Dijo con urgencia. ¿Por qué te has negado a verme estos últimos días? ¿Por qué me impides venir? Y ahora mismo tú. Se tragó el resto. La angustia le ardía en los ojos. Nos había unido un profundo afecto. Ya nos habíamos comprometido de por vida. Había estado convenciendo a mi padre para que me dejara casar. Cale ya había preparado los regalos de Betwafle. Solo esperaba mi aprobación. Pero ya no era el mismo de antes y estaba contaminado. Y roto. De un solo corazón con él. Suavemente solté mi mano. Terminemos con esto. Los ojos de Cale se enrojecieron. ¿Acabar con esto? ¿Qué quieres decir? No dije nada. Demasiadas palabras me ahogaban. No pude obligarlos a salir. Él no. ¿Hice algo mal?, preguntó. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo podría responder? En mi vida anterior podría haber enumerado cada defecto sin dudarlo. Pero el Cale que estaba delante de mí no había hecho nada malo. Bajé la mirada. No. Es que... ya no te amo. Cedric es el nuevo tercer laureado. Guapo. Brillante me parece nuevo. En cambio, perdí mi corazón por él. Cale se quedó paralizado. Frunció el ceño lentamente. Antes de que pudiera recuperarse, huí. Ahora todo entre Cale y yo estaba al revés. En mi vida anterior, él solo adoraba a su preciosa consorte Lisandra. Los dos. Dulce como la miel. Una constante sensación en mi pecho. Y siempre que me veía. Retorcía el cuchillo más profundamente. Se burlaba de mí con palabras ásperas. Finalmente había cumplido mi deseo. No lo soportaba. Lo evitaba.
Así que solo nos veíamos en los festivales. Ocasiones superficiales. Él no hablaba. Yo tampoco. Así se marchitaba el afecto. Más tarde enfermé. Justo entonces Liz y ella le dieron un hijo. Cale estaba rebosante de alegría. Llenaba el reino de recompensas. Concedía amnistías. Mi hija me despotricó. Cuando mi madre dio a luz a mi hermanito, mi padre nunca lo celebró así. Se ha vuelto loco. Cuando di a luz a Quirón, Cale acababa de ascender al trono. Su posición era precaria. Con el fallecimiento del difunto emperador, las grandes celebraciones habrían sido indecorosas. Temía que me hicieran daño. Cale cerró las puertas. Y celebramos el nacimiento como una familia de 4. Esa escena me recordó los días en que él aún era el 9º príncipe. En el 2º año de nuestro matrimonio, tuvimos una hija. Él estaba en desgracia. Me echaron de casa. Los dos estábamos desdichados. Por su banquete de 100 días. Hugh vino. Cale se cocinó. Me lo contó. Él no. La vida no siempre será así. Les daré a ti y a nuestra hija lo mejor. Haz que el mundo te envidie. Creí cada palabra suya. Pero los tiempos cambian. El cariño se desvanece. Una vez que se forman grietas, el amor se vuelve frágil. El amor de un emperador sigue siendo frágil. No sé qué expresión puso Cale tras mi muerte. ¿Fue de pena? ¿O de alivio? Al fin y al cabo. Para entonces su amado Lisandro se había convertido en emperatriz. En palacio, nadie se atrevía a oponérsele. Nadie se atrevió a mostrarle una cara fría. En el carruaje Peony me miró con cautela. Levanté la vista hacia ella. ¿Qué pasa? Señorita. Últimamente ha estado rara. Solías pensar solo en el 9º príncipe. Anhelabas casarte con él. Pero hoy. Ella suspiró. Pero los que eliges nunca son los que el duque favorece. Cedric. Aunque ganó el 3er premio, nació pobre, en una posición social muy distinta a la nuestra. Casarse con él sería casi imposible. Sonreí levemente. Claro que lo sabía. Pero si quería liberarme de mi padre. De la familia Ena. Este era mi único camino. De lo contrario. Solo me presionarían más. Las malas noticias se propagan más rápido que las buenas. Para cuando regresé a casa. Mi madrastra ya sabía lo que había pasado en la reunión. Me maldijo hasta la locura. Oponiéndose voluntariamente a la familia. No repliqué. Solo cerré la puerta y encendí el motor en silencio. Cedric. Aunque. Se movió rápido. En solo 3 días. Vino con regalos de compromiso para proponerle matrimonio. Pero, ¿qué le importaban unas monedas a mi madrastra? Ella descartó el asunto por el momento. Esa noche. Papá regresó. Hace 3 meses. Lo habían enviado a Sichuan para ayudar a las víctimas del desastre. Hoy. Recién regresado. Su primer pensamiento fue llamarme. Me mandó llamar al estudio. Ya me había acostado. Pero no hubo forma de negarme. Así que me vestí con sencillez. Me recogí el pelo. Y fui. En la puerta del estudio. Llamé. No hubo respuesta. La abrí. Entré. Apenas había dado unos pasos cuando mi padre agarró el tintero de su escritorio y me lo arrojó. Me rozó la frente. Y la sangre brotó al instante. Me señaló. Rugió. Iña. No tienes vergüenza. Primero te enredaste con el 9º príncipe. ¿Y ahora pretendes casarte con ese Cedric? Llevas solo 3 meses fuera. ¿Y ya has puesto el mundo patas arriba? ¿Acaso recuerdas quién eres? Eres la hija de la familia Iña. Tus padres no te criaron para que actuaras con tanta temeridad y desafío. En mi vida anterior, cuando mi padre supo que quería casarme con Cal,
Dijo más o menos lo mismo. Pero en aquel entonces, solo me arrodillé en el suelo. Sollozaba sin parar. Su furia rompió el vínculo entre padre e hija. Sentí que lo había traicionado. Así que después, para enmendar mi error, estuve siempre atento. Casi cualquier cosa que me pedía, si la tenía, se la daba. Pero mi padre nunca estaba satisfecho. Pasaron años antes de que finalmente me diera cuenta. Al mirar a mis hijos, eso para él siempre había sido solo un peón de la familia. Útil cuando se necesitaba. Descartado cuando no. Me costó demasiado aceptar que mi padre nunca me había amado. Aun sabiéndolo, mis ojos aún ardían de lágrimas. Me limpié la sangre de la cara y dije, el príncipe heredero es libertino y lujurioso. Innumerables concubinas han sido expulsadas de su mansión. ¿Ha pensado papá alguna vez en qué sería de mí si me casara con él? Me ves como tu escalera hacia arriba. Pero me niego a ser el camino bajo tus pies. ¿No es madre quien siempre ha querido que mi tercera hermana se case con alguien de una casa noble? Entonces, ¿por qué no dejar que sea la princesa heredera? Papá volcó la mesa. Desdichada. Fuera. De hoy en adelante. Ya no son de la familia Veina. No tengo una hija tan desagradecida. Empujé la puerta. Mi madrastra y mi tercera hermana estaban afuera. Sus rostros reflejaban vergüenza. No me detuve. Pasé junto a ellos. Detrás de mí se oyeron voces urgentes. Mi marido. No debes dejar que Cera se case con él. Padre. No quiero casarme con él. Cuando salí de la residencia del duque con mis cosas empacadas, Kael me esperaba en la puerta. Me sobresalté. Pero rápidamente bajé la vista e intenté pasar de largo como si no lo hubiera visto. Me detuvo. Por él. ¿Estás dispuesto a romper tan amargamente con tu propio padre? ¿Vale la pena? Guardé silencio un buen rato. ¿Valió la pena? En mi vida anterior, lo había pensado. Durante los primeros 3 años de matrimonio, soporté incesantes calumnias por desafiar a mi padre. No solo mis viejos amigos, sino incluso mis propias hermanas me evitaban. Kael me compadeció. Juró que me apreciaría toda su vida. Que siempre me creería. Ámame. Protégeme. Al pensarlo, mis ojos se humedecieron de nuevo. Respiré hondo y susurré, noveno príncipe. Esto no te concierne, ¿verdad? La mano de Kael se extendió rápidamente. Me agarró del brazo. Noveno príncipe. Frunció el ceño. Sus ojos estaban llenos de confusión. No. ¿Por qué de repente te has vuelto otra persona? Justo el otro día aceptaste la horquilla que te regalé. Y quedamos bien. ¿Cómo es que ahora me rechazas como si fuera veneno? No entiendo por qué. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Brillaban con lágrimas contenidas. Sabía que si no le respondía hoy, no podría escapar. Así que le dije. Porque tengo miedo. No quiero verte luchar por el trono. No quiero compartir a mi marido con otras mujeres. Soy intolerante. Celosa por naturaleza. Quiero que mi esposo sea solo mío. Se quedó en silencio. Luego habló con repentina resolución, te lo prometo. En esta vida, serás mi única esposa. Aunque me convierta en emperador. Nunca romperé esta promesa. Temiendo no creerle, levantó la mano como un elfo. Solté una risa quebradiza. Las lágrimas corrían por el viento. ¿Y si te dijera que ya he vivido esta vida una vez? Y eso en nuestra vida pasada. ¿Me traicionaste? Sus ojos se llenaron de incredulidad. Como si estuviera delirando. ¿Cómo te traicioné? Debes tener fiebre. ¿Tuviste una pesadilla y la confundiste con la verdad? Se agachó. Me abrazó por los hombros. Su mirada brillaba con una súplica juvenil. Sonrió persuasivamente. Él no. Nos conocemos desde niños. Nadie me conoce mejor que tú. Con esa mirada.
Mi corazón me traicionó y empezó a latir con fuerza. Conocí a Cal cuando teníamos 9 años. Fue en un banquete en el palacio donde me perdí. Llevaba un gatito. Y se agachó para mirarme. ¿Tú también estás perdido? Tiene los ojos rojos. Asentí. Los pasillos estaban oscuros. Extendió una mano. ¿A dónde vas? Te llevaré. Charlamos mientras caminábamos. Resultó que no solo yo, sino también el gatito en sus brazos. Se había extraviado. Juntos. Le pusimos el nombre Marnie. Desde entonces cada vez que entraba al palacio buscaba inconscientemente la figura de Cal. En ese momento, no sabía lo que era el amor a primera vista. Solo sabía que había encontrado un amigo que sentía como un pariente. La madre de Cal murió joven, dejándolo sin favor. En realidad, éramos iguales. Mi madre también falleció prematuramente. Aunque yo era la hija mayor. Mi padre apenas me notó. Porque nuestra casa estaba llena de hijos e hijas. Cuando Cal tenía 15 años, le concedieron su propia residencia. Una noche nevada, trepó el muro para encontrarme. No. Marnie tuvo gatitos. Te traje uno para que lo veas. La pequeña criatura ni siquiera había abierto los ojos. Lo llamé loco. Salió de la nieve de noche solo para enseñarme un gatito. Pero él solo sonrió. La verdad es que solo quería verte. Me sonrojé como un tomate y no me atreví a mirarlo a los ojos. A los 17 años, la guerra estalló en la frontera. Cal le pidió al emperador que lo dejara ir a entrenar. El emperador, indiferente. Me despedí. Antes de partir, Cal me pidió que me reuniera con él en un pabellón fuera de la ciudad. ¿Me esperas?, preguntó. No dije nada. Insistió. ¿Y si muero? Me puse de puntillas. Le tapé la boca con la mano. Ni te atrevas. Arqueó las cejas. Su risa resonó con fuerza. Sabía que te importaba. Esa batalla fue una gran victoria. Cal no obtuvo ningún mérito. Pero aún así estaba jubiloso. Se acercaba mi cumpleaños. Pensé que no podría regresar a tiempo. Pero esa noche. Llamaron a mi puerta. ¡Feliz cumpleaños! Me ofreció una horquilla. Tímidamente. No es preciosa, la hice yo misma. Si te gusta. Lo tomé sin dudarlo. Me gusta mucho. Cuando un hombre le regala una horquilla a una mujer, es una señal de compromiso. Un lazo que indica que pretende convertirla en su esposa. El recuerdo se desvaneció. Levanté la mano y me quité esa misma horquilla. Solo habían pasado 2 meses desde mi cumpleaños. Pero para mí ahora parecía una eternidad. Reprimí la tormenta en mi corazón. Empujé la horquilla en la palma de Cal. Dije con frialdad, gracias por su favor. Noveno príncipe. Pero ya acepté la propuesta de Sedgwick. De hoy en adelante. No me busques más. No, no. No le hice caso. Solo aceleré el paso. Me había instalado en la posada por el momento. A la mañana siguiente Peony estaba en la puerta. Mi señora. Sedgwick está aquí. Con mi permiso. Sedgwick entró. Me puso una escritura de propiedad delante. Parpadeé sorprendido. Lo recogí. Jadeé. Esta casa es tuya. Era una propiedad excelente. Bien ubicada y espaciosa, mucho más de lo que Sedgwick podría haber podido permitirse. Aún así asintió. Lo sé, dijo. Aceptaste casarte conmigo solo porque no quieres ser princesa heredera. No entiendo por qué me elegiste a mí entre todos. Pero lo hecho está. Ya corren rumores. Y ya que nos vamos a casar, al menos debemos tener un lugar digno donde vivir. Ayer oí que el duque te echó furioso. Si no, esta casa estaría inactiva. Múdate. Mientras hablaba,
Sacó un pequeño frasco de ungüento. Es para la herida en la cabeza. Prevenirá las cicatrices. Su franqueza me desarmó. Carraspeé suavemente. ¿Y no te importa? ¿Importar qué? Que sea malo. Usándote. Negó con la cabeza. Si me hubiera importado. Nunca habría estado de acuerdo ese día en la reunión. Ya que lo hice, lo acepto de buena gana. Peony rió entre dientes detrás de nosotros. La miré fijamente. La mandé a esperar. Me llevé el ungüento a la nariz. Pregunté de dónde lo saqué. Lo traje del palacio. Me quedé paralizado otra vez. Cedric. Un recién nombrado becario Hamlin. ¿Ya tenías acceso a los suministros del palacio? Dudé. Una propiedad. Medicina del palacio. Cedric. No te has desviado por un camino peligroso. ¿Verdad? Mis palabras me dieron en el clavo. Sus ojos brillaron con una mirada divisiva. Yo. Imposible. ¿No era Cedric el que se enorgullecía de su integridad? ¿El que despreciaba la riqueza y el rango? Lo miré de nuevo. Mi voz se agudizó. ¿Qué dices? Habla. No podía sostener mi mirada. Al principio, no me importaba cómo vivía. Pero tú eres de noble cuna. No puedo dejar que sufras a mi lado. El sexto príncipe dijo que si me comprometo con él, no me dejará pasar nada. Golpeé la mesa con la palma de la mano y me puse de pie. Te estás metiendo en una lucha entre facciones. Cedric. ¿Deseas morir? ¿Qué era peor? El sexto príncipe estaba destinado a perder. Tras ser depuesto por su libertinaje, los contendientes más fuertes eran el sexto príncipe y Kael. Kael ganó por la mínima diferencia. El sexto príncipe terminó confinado y muerto. Y quienes lo siguieron no tuvieron buen fin. Cedric no esperaba mi furia. Titubeó. Le devolví la escritura y el ungüento a sus brazos. Recupérenlos. Aunque terminemos siendo solo funcionarios insignificantes en el fondo. No nos meteremos en la miseria. Pero. Sin peros. Perdí la compostura. Se quedó allí parado, aturdido. Puse mis manos en mis caderas. Frunciendo el ceño. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Eso lo devolvió de golpe. En lugar de ira. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Está bien. Te los devuelvo ahora. Salió apresuradamente. Peony se acercó a la puerta. Miró hacia afuera. Mi señora. Cedric sonríe de oreja a oreja. ¿Le cayó una gran fortuna? Un ascenso. Quizás. Suspiré. ¿Fortuna? Difícilmente. Casi se cae en la tumba y aún parecía satisfecho consigo mismo. En mi vida pasada, lo consideraba astuto, alguien que ocultaría su brillantez. Para protegerse. Y esperó el momento oportuno. Ahora solo veía a un tonto. Al salir de la mansión del duque. Me llevé la dote de mi madre. No me faltaba nada. No compré una casa. Simplemente alquilé un patio. Acepté los regalos de compromiso de Cedric. Y se fijó la fecha de nuestra boda. La ciudad bullía con calumnias de que yo era desafiante. Desvergonzada. Una desgracia. Mi padre decidió que yo era una mancha en el apellido. Reunió a los ancianos del clan y me borró de la genealogía. No derramé ni una lágrima. Lo acepté con calma. Mi compostura lo sobresaltó. Así que intentó retorcer el cuchillo. Preguntó. ¿Y crees que tu madre lo aprobaría? Murió al darte a luz. Lo interrumpí. Levantando la barbilla. Padre. Cuando me tratas así. ¿Pensaste en honrar a tu esposa? Ella me dio a luz a costa de su vida. Y tú convertiste a su hija en un peón. Dime. Bajo tierra. ¿No te guardaría rencor? Se quedó mudo.
Su manga se rompió al ladrar. Fuera. De hoy en adelante. Tu vida o tu muerte no tienen nada que ver con el clan Enoch. En mi vida anterior. No había roto lazos por completo, quizá por temor al ascenso de Kael y deseando retirarse. Esta vez. Sabía que no le servía de nada. Cedric esperaba afuera. Había llovido. A principios de otoño. Y el aire era frío y cortante. Me echó una capa sobre los hombros. Tomó mi mano. Bajé la mirada. Noté la bolsa en su cintura. Me sonaba. ¿No era el que le había dado cuando le presté dinero? Lo había guardado todo este tiempo. Al ver mi mirada. Él sonrió. La verdad es que te admiro desde hace mucho tiempo. Pero la distancia entre nosotros era tan grande que no me atreví a tener esperanzas. Aún así, pensé. Desde que nos conocimos. Valió la pena tenerlo a cuestas. Así que me quedé con esta bolsa. No dije nada. Me quedé un momento perdido. Casi pisé un charco. Pero Cedric me atrapó. Cuidado. Me salpicó barro en los zapatos. Se arrodilló para limpiarlos. Luego se agachó aún más. El suelo está sucio. Déjame cargarte. No me negué. Descansando sobre su espalda. Después de un largo rato murmuré, Cedric. No me gusta Shannon. Vámonos. ¿De acuerdo? Sus pasos vacilaron. Y se rió. De acuerdo. Solo después supe que Cedric nunca fue de los que conspiran. Ofendió al sexto príncipe y luchó en la corte. Todo el tiempo. Se movió con cuidado. Pensando que nunca querría abandonar Shannon, mi tierra natal. Así que se esforzó por conseguir un lugar aquí. Hasta que le dije que odiaba esta ciudad. Entonces dejé escapar un suspiro. Por fin. Se sintió aliviado. Menos de medio mes después, Cedric llamó a mi puerta. Radiante. Él no. Me han degradado. Su Majestad me ha enviado a Gyeongan como funcionario de baja categoría. ¿Me acompañas? No pude evitar reírme a carcajadas. En esta sesión de falsedades, muchacho. Cedric realmente tenía un don. Al llegar a Gyeongan, Cedric acababa de ser nombrado. Agobiado por interminables asuntos de Estado. Acababa de comprar una nueva residencia. Y la boda se acercaba rápidamente. Estaban reformando el lugar a toda prisa. Un día, mientras salía a probarse el vestido de novia terminado. Oí murmullos en la calle. ¿Lo has oído? El príncipe heredero ha estado congraciándose con los ministros de la corte. Planeando una rebelión. Su Majestad está furioso y pretende destituirlo. Sus palabras me impactaron como un rayo. En mi vida pasada. El príncipe heredero fue depuesto en el 16º año de Chandi. Sin embargo, ahora solo era el 14º. ¿Por qué había sucedido antes esta vez? Una vaguedad me invadió. Aunque lo descarté rápidamente. Simplemente ir a un templo fuera de la ciudad a dibujar mucho. Era el peor de los presagios. Se me encogió el corazón. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la boda. Dije que se armó un alboroto en las calles. Desde dentro del sedán nupcial. Me incliné hacia adelante. Miré hacia afuera. Una mano me agarró sin previo aviso. Me sacó de un tirón. Intenté gritar pidiendo ayuda. Pero al instante siguiente un pañuelo empapado en incienso noqueador. Presionado contra mi boca y nariz. La oscuridad me envolvió por completo. Al despertar. Estaba dentro de un carruaje que se balanceaba. Kael estaba sentado frente a mí. Con los ojos cerrados, en reposo. Por fin los abrió. Mirándome. Despierto. Instintivamente. Me encogí en un rincón. Por alguna razón. En ese instante, Kael se parecía asombrosamente a su yo anterior. Cejas y ojos serenos. El tipo de presencia que dominaba sin alzar la voz.
Aún en este momento. Todavía era un noveno príncipe caído. Si me hubiera visto asustado, debería haber entrado en pánico. Corrió a tranquilizarme. No se quedó ahí sentada. Tranquila y serena. Mirándome fijamente. Y con el príncipe heredero depuesto antes de tiempo. Un terrible presentimiento me oprimía el pecho. Tentativamente. Susurré. Tú. Recuerda. No. Él no lo confirmó ni lo negó. El pánico me invadió. Si tú también has renacido. ¿Por qué sigues buscándome? ¿No siempre quisiste convertir a Liz en tu emperatriz? ¿Por qué no te casas con ella? Suspiró. Él no. Hay malentendidos entre nosotros. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Malentendidos? ¿Qué malentendidos? ¿No fue tu padre quien se rebeló? ¿Y tú? Creyendo en Liz y sus calumnias. ¿Acusaste a Quirón de conspirar para traición y le quitaste su título de príncipe heredero? ¿No fueron Liz y ella quienes fingieron un aborto y me incriminaron? Y tú, ciego a la verdad, te tragaste sus mentiras y me confinó en el palacio de Fingey. ¿Acaso intentaste alcanzarme? Intentó consolarme. Todo lo del pasado fue culpa mía. Esta vez. Nunca más te traicionaré. Le di un manotazo en la mejilla. Una bofetada fuerte. Sigue soñando. El golpe le dejó la cara enrojecida e hinchada. Pero en lugar de ira, una sonrisa se extendió por sus labios. Golpéame como quieras. Si eso calma tu furia. Soportaré lo que decidas. En el 15º año del reinado de Cael, mi padre conspiró con potencias extranjeras. Decidido a usurpar el trono. Pero Cael, prevenido, aplastó la traición antes de que estallara. Y derribó a mi padre con su propia espada. Ese día, empapado en sangre, vino a mí con ojos llameantes. Yuan se ha rebelado. ¿Lo sabías? Entendía la sospecha de un emperador. Y más aún. Yo pertenecía al clan Ena. Madre del mismísimo príncipe heredero. Le expliqué. Lo juré. Realmente no tenía ni idea. Cael no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Años de matrimonio habían erosionado la intimidad hacía tiempo. Había incontables palabras que ya no compartía conmigo. Incontables asuntos que encerraba en sí mismo. Como decía el viejo refrán, quien más se acerca al rey puede distanciarse, y cuanto más cierto para quienes pertenecen a la casa imperial. Sin embargo, nunca imaginé que las dudas de Cael sobre mí serían tan profundas. Lisandra. Siempre mi enemigo. Instigó a la corte en mi contra. Su familia difundió rumores de que el príncipe heredero Kiren era el verdadero instigador. Y Cael les creyó. Le quitó el título a nuestro hijo. Cedric habló en nuestra defensa. Por eso, Cael lo degradó. Lo envió al sur, a Jianben. Congelado hasta los huesos. Lo confronté. Llevábamos más de 20 años siendo marido y mujer. ¿Acaso no conoces mi naturaleza? Kiren se crió a nuestro lado, es tu hijo. El príncipe heredero. ¿Por qué se rebelaría? Pero la fe de Cael se había desvanecido. Yuan siempre me despreciaba. Creía que era de baja cuna para ti. Ahora que su nieto ha crecido. Claro que intentaría derrocarme. Y tú siempre protegiendo a tu familia. En la batalla por la sucesión. Tu clan nunca me ayudó. Solo me obstaculizó. Después de mi ascenso. ¿Cuántos beneficios han obtenido gracias a tu indulgencia? ¿Debo enumerarlos uno por uno? Incluso Cedric. ¿Acaso tu atrevida degradación por tu culpa también te ha involucrado en los asuntos de la corte? Dime. Él no. ¿Qué buscas? ¿Cuál de estas acusaciones contra ti es falsa? Me quedé atónito. Así que Cael llevaba mucho tiempo resentido conmigo. Sí, una vez protegí a mi familia. Pero eso fue hace años.
Desde entonces me había distanciado de mi padre. Los favores que Kael me acusaba de conseguir nunca fueron míos. Sin embargo, así era como me veía. Sospechaba que lo había traicionado. Nos conocíamos desde niños. Llevaba 2 décadas casado. Sin embargo, no me concedía ni una pizca de confianza. Respiré entrecortadamente. Temblando incontrolablemente. Ahogándose. Ya que Su Majestad cree que Quirón conspiró con mi padre. Sospecha de connivencia con antiguos cortesanos. ¿No me eliminarás también? Los traidores que condenas son mi hijo y mi padre. Según esa lógica. Soy culpable sin escapatoria. ¿Qué castigo decretas? ¿Seda blanca? ¿Vino envenenado? ¿O la espada del verdugo? Seguí adelante paso a paso. Se sonrojó de furia. Rechinó los dientes. Loca. Y con un furioso movimiento de su manga se fue. Lisandra. Al ver mi desesperación, se sintió cada vez más triunfante. A menudo venía a provocarme. En ese momento, estaba recién embarazada de su primer hijo. Un día, junto al lago. Pió sobre una piedra y se golpeó la barriga contra el banco de piedra. Al despertar, ella afirmó que la había empujado. Y Kael volvió a creerla. Enloqueció. Lisandra mandó matar a uno de mis gatitos de palacio. Ese gatito descendía de Marni. La furia me consumió. Espada en mano. Me lapidaba para exigir justicia. Pero Kael solo dijo: no es más que una bestia. Él no. No pongas a prueba mi paciencia. ¿De verdad crees que no me atrevo a destituirte? En ese instante me di cuenta de que ya no lo conocía. El Kael de mis recuerdos jamás habría pronunciado esas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué todo se había podrido tanto? No me quedaban palabras, solo lágrimas interminables. Kael decretó que carecía de virtud. Me confinó en el palacio Fengji, prohibiendo incluso a los niños visitarme. Pasó medio año antes de que volviera a entrar en mis aposentos. Sus primeras palabras. ¿Sabes lo que hiciste mal? Le arrojé una taza de té. Discutimos acaloradamente. Una y otra vez. Hasta que marido y mujer se convirtieron en enemigos. Detestándose incluso verse. Durante los siguientes 5 años. El dolor me consumía. El médico imperial dijo que mis meridianos cardíacos estaban dañados. Ningún curandero podía curarme. La única salvación que me quedaba era la mía. Nos alojamos en una estación de correos esa noche. Kael encontró mi vestido de novia en Ise y mandó a buscar ropa nueva. Me ordenó cambiarme. Dijo: cuando volvamos a Chanaan, nos casaremos. El príncipe heredero ya ha sido destituido. Esta vez, puedo pedir tu mano abiertamente. Me acosté en la cama de espaldas a Kael. Detrás de mí. Continuó divagando. En nuestra última vida. Para entonces ya llevaba Salira. Pero no importa. Después también está bien. Cuando me convierta en príncipe heredero. Nuestra hija nacerá princesa. Entonces preguntó Iña: ¿no extrañas a los niños? A los niños. Me giré para encontrarme con la mirada de Kael. Su rostro se iluminó de esperanza. Creí que por fin me había convencido. Pero le dije: no mereces ser su padre. Kael. Algunos errores no se pueden corregir. Su expresión se congeló. Después de un largo rato. Sus ojos estaban rojos y mientras susurraba: Iña. ¿De verdad me odias tanto? Estaba mucho más tranquilo que él. En nuestra última vida. Si hubiera dicho esas palabras. Lo habría golpeado. Lo habría maldecido. Lo habría culpado por cada herida que me infligió en el corazón. Pero ahora. El odio ya no estaba allí. El resentimiento. También. Se había desvanecido. Simplemente deseaba no tener más problemas con él.
Al ver sus cejas y ojos tan familiares, sonreí de repente. Negué con la cabeza ligeramente. Dije. Duerme. Cuando lleguemos a Chanaan. Todo será como debe ser. Kael'mas interpretó esto como un perdón y me abrazó con fuerza. Iña. No te preocupes. Esta vez no repetiremos los errores de nuestra vida pasada. Pero él no lo sabía. En cuanto oí que su majestad depondría al príncipe heredero, me invadió la inquietud. Y preví este mismo día. Le conté a Cedric sobre nuestra vida pasada y lo envié a contactar al sexto príncipe. Presentamos ante el emperador pruebas del plan de Kael para incriminar al príncipe heredero. Ya habían lanzado su red esperando a que Kael se lanzara. En cuanto nuestro grupo cruzó las fronteras de Chanaan, una tropa de soldados nos rodeó. Kael intentó tranquilizarme. No tengas miedo. No pasará nada. Entonces empujó la puerta del carruaje y salió. Su tono era firme, sexto hermano. ¿Qué significa esto? ¿Planeas seguir los pasos del depuesto príncipe heredero? El sexto príncipe rió suavemente. Noveno hermano. Ya le presenté a mi padre pruebas de tu complot contra su Alteza. ¿Adivina cómo te tratará mi padre? Kael comprendió. Se giró. Sus ojos se encontraron con los míos. La incredulidad se reflejaba en su voz. Iña. Fuiste tú. No respondí. La mente de Kael trabajaba a toda máquina. Entonces con un suspiro bajo aprovechó una oportunidad. Agarró la espada de un guardia y la arrojó hacia el sexto príncipe. De inmediato gritó una orden Kael. La docena de hombres que había traído eran todos sus guardias de las sombras cuidadosamente seleccionados. Pero enfrentar a tan pocos contra los soldados del sexto príncipe era una completa locura. Kael luchó como una bestia acorralada. Ensangrentado en cuestión de segundos. Quizás al darse cuenta de la inutilidad de la resistencia. Sus ojos me buscaron. Cualquier pensamiento que lo asaltara entonces. Se abalanzó hacia mí. Me sacó del carruaje. Subió a un caballo conmigo en brazos. El viento rugía mientras decía. Te llevaré lejos. De ahora en adelante. Nunca volveremos. Encontraremos un refugio. Vive la vida que deseas. Me saqué la horquilla de la coronilla y se la clavé en el muslo. Kael gritó. Y caímos juntos del caballo. Instintivamente. Me protegió. Con una mano me sostenía la cabeza. Rodamos varias veces antes de detenernos. En cuanto pude respirar de nuevo, me aparté de él. Kael hizo una mueca de dolor. Forcejeando finalmente se apoyó en un árbol. Solo entonces vi la herida en su abdomen. Sangraba profusamente. Me miró. Como una bestia herida. Perdido y desesperado. ¿Me odias tanto que deseas mi muerte? Apreté los puños con fuerza mientras reprimía las lágrimas. Gritaba. Nunca quise que murieras. Eres tú quien se negó a vivir bien. Aferrándote a mí sin cesar. Fin de semana. Su voz apenas se oía. Iña. De verdad. Quiero expiar lo que me hiciste. Después de que te fuiste en nuestra vida pasada, me arrepentí. Nunca debí haber sido tan fría durante todos esos años. Nunca debí haber dudado de ti. Nunca debí haber tratado así a nuestros hijos. Fui yo quien te arruinó. Iña. A pesar de sus heridas. Se obligó a incorporarse. Su mano ensangrentada aferró la mía. Renunciaré al trono, lideremos juntos. Por favor. A donde quieras ir. Te seguiré. Lo interrumpí. Ahora. Cal. Nunca podremos volver atrás. Apenas habían pronunciado esas palabras cuando los 6 hombres princesas se acercaron. Una flecha atravesó el hombro izquierdo de Cal. Lo obligaron a caer. Los brazos se le retorcieron detrás. Cedric llegó tarde, pero por fin. Me agarró los brazos. Me miró de arriba a abajo alarmado. ¿Estás herido?
Negué con la cabeza. Antes de poder responder. Me abrazó con fuerza y soltó un suspiro largo y tembloroso. Bien muerto. Eso es bueno. Las manos de Cal estaban esposadas. Me lanzó una última mirada. Y una lágrima resbaló por su mejilla. Cal no murió. El médico imperial lo salvó. Pero el emperador le quitó su título. Lo redujo a plebeyo. Y lo encerraron de por vida. Más tarde Cedric me preguntó. Iña. Ya que has vuelto a vivir. Dime, ¿cómo terminé en nuestra vida pasada? Pensé un momento. Entonces bromeó. Tú. Te convertiste en un alto funcionario. Con esposas y concubinas en abundancia. Parpadeó. ¿Y en esa vida? ¿También me pediste prestado dinero para medicinas? Asentí. Sí, dijo Cedric con una sonrisa. Entonces las esposas y concubinas deben ser producto de tu imaginación. Fingiendo ignorancia, me apoyé en su hombro. ¿Por qué? Se le enrojecieron las puntas de las orejas. Bajó la mirada. Silencioso. Arqueé una ceja. Se pellizcó la barbilla. ¿Será que en nuestra vida pasada me amabas? ¿Y por mí nunca te casaste? No lo sé. Solo sé que si te hubieras casado con otra, probablemente nunca me habría casado. Entonces me besó los labios y rió suavemente. Afortunadamente, después de haberme cumplido un sueño, te convertiste en mía. Epílogo. En nuestra vida pasada. Cuando la noticia de la muerte de Eena llegó a Chuman, Cal seguía atormentado por la indecisión. Se preguntaba cómo podría hacerla volver. Después de todo, el decreto había sido emitido por palabras de oro del trono. No era tan fácil retractarse, pensó Cal. Ojalá Eena suplicara clemencia. Ese día, en un ataque de ira, él le había concedido su súplica. ¿Y ahora? Despedirla fue fácil. Llamarla de vuelta resultó imposible. Cal dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Al anochecer, el suelo estaba lleno de edictos imperiales que él lamentaba. Y frustrado, irrumpió un eunuco. Annok Sturken. Su Majestad. La emperatriz. Mel. Eena. Se casó con un suspiro bajo. Los ojos de Cal se iluminaron. Cambió de opinión. El eunuco cayó de rodillas. Se casó con un suspiro bajo. Murió de enfermedad. Cal se congeló. Lentamente. Frunció el ceño. ¿Murió de enfermedad? ¿Cómo es posible? Solo lleva muerta un mes. ¿Cómo pudo de repente? Un pensamiento terrible lo asaltó. Llamad a los médicos imperiales de inmediato. Rugió. Los médicos cayeron de rodillas. Su Majestad. La emperatriz lleva un tiempo enferma. Y su condición nunca ha mejorado. La furia de Cal estalló. ¿Por qué no me lo dijeron? Nadie se atrevió a levantar la cabeza. Su Majestad decretó una vez que nunca debíamos hablar de Su Majestad ante usted. Y la propia emperatriz ordenó que se le ocultara su enfermedad. Cal se tambaleó hacia atrás. Incapaz de mantenerse en pie. Recuerdos agudos y amargos lo asaltaron. Durante años había detestado al clan Eena. Y a la propia Eena. Ya no era el mismo de antes. La sospecha lo carcomía sin cesar. Estaba seguro de que ella y su familia compartían la misma opinión. Conspiraban juntos. Había hecho innumerables cosas que la hirieron. Todo el rencor que sentía por el clan Eena. Lo había descargado solo sobre ella. ¿Qué habrá sentido en su corazón al dejarlo? El pensamiento la atravesó como una cuchilla. Su pecho oprimido y dolorido. Levantó una mano temblorosa. Despidió a los médicos. Y permaneció en silencio un buen rato. Desolado por un tiempo. Por fin. Se giró para irse. Pero ante sus ojos apareció el rostro de Eena. Su voz. Su risa.
Recordó los primeros días de su reinado. Quirón aún estaba en su vientre. Para elegir el nombre de su hijo. Había revisado diccionarios hasta bien entrada la noche. Incapaz de decidirse. Eena. Sentado en su regazo. Había abierto una página casualmente. Levantó un pincel. Y rodeó con un círculo un solo carácter, Ki. Ella sonrió y dijo, este es perfecto. Ruego que su majestad y yo sigamos unidos. Juntos hasta que nos salgan canas. El recuerdo lo golpeó como un rayo. ¿Qué había hecho? Kael decretó que sus hijos fueran algunos y que regresaran de feudos lejanos. Eena debía ser enterrada en el mausoleo imperial a su lado. Pero Quirón desafió el edicto. Se negó a regresar a Changun. En cambio, envió una carta. Decía, incluso en la muerte. Madre te odiaba. Ahora que ya no está. Le ruego a su majestad que no la moleste con viajes. No la obligue de nuevo. Kael se quedó afligido. Una lágrima resbaló de su mejilla y cayó sobre la página, empapándola. Sus hijos ya no lo llamaban padre. A su esposa, como emperatriz, la condujo a la tumba. Vivió solo 6 años más que Eena, antes de que la enfermedad se lo llevara. En su lecho de muerte cedió el trono a Quirón. En sus últimos momentos. Se aferró al bolígrafo que Eena había atesorado. El que había dejado atrás. Sus pensamientos se remontaron al año en que tenía 18 años. Eena le quitó el bolígrafo de la mano. Lo sostuvo como si fuera el tesoro más preciado. Sus ojos se llenaron de risa mientras hablaba en voz baja. Me encanta. Renací en esta vida. Tomé la iniciativa de cancelar mi compromiso con Gevian. En mi vida anterior. El hermano de Gevian. En su lecho de muerte. Confió a su hermana Selene al cuidado de Gevian. Durante la universidad, Selene encontró excusas repetidamente para que Gevian volara cientos de kilómetros. Cada fin de semana solo para estar con ella. El año que nos graduamos. Cuando Gevian me propuso matrimonio. Selene volvió a llamar. Le di a Gevian un ultimátum, elige a uno y me eligió a mí. Pero entonces. Inesperadamente Selene sufrió un terrible incidente. Fue violada y desarrolló una grave enfermedad mental. Gevian me guardó rencor toda la vida. Al empezar las clases, Gevian me preguntó por qué no había ido a la Universidad Jin. Sonreí levemente. Esta vez, la Universidad Jin no estaba en mi lista de opciones. En esta vida. Mis planes no tenían cabida para él. Mirándome al espejo. Sentí una punzada de emoción e incredulidad al haber regresado antes de la fecha límite de solicitud para la universidad. Gevian llamó. Su voz era tan despreocupada como siempre. Con un toque de despreocupación juvenil. Confirmando mi renacimiento sin lugar a dudas. ¿Ya enviaste tu solicitud? Solicité plaza en informática en la Universidad Jin. Miré la pantalla de mi teléfono. La Universidad Harbour City era mi primera opción y sonreí. Listo. Gevian respondió con suavidad. Luego colgó. En ese momento, estaba de viaje de graduación con Selene y sus amigos. El hermano de Selene se llamaba Silas. Al igual que Keyen, los 4 formaban un grupo muy unido. Eran compañeros de infancia de Gevian. Tenían una relación muy estrecha. Cuando tenían 16 años. Silas murió protegiendo a Gevian en un accidente. Le dejó una última instrucción, cuida bien de Selene. Desde entonces Gevian había vivido según esas palabras. Gevian y yo estábamos mejor de niños a los 8 años. Y solo nos volvimos a ver brevemente en la preparatoria. A los demás de ese grupo nunca les caí bien. Después de enviar mi solicitud. Reuní inmediatamente a mis padres. Mamá para una sesión mental plena. Papá. Ya no quiero ir a la Universidad Jin. Y quiero romper mi compromiso con Gevian. Mis padres se quedaron perplejos al oír eso. Mamá preguntó, ¿pero no se habían enamorado ya Gevian y tú? ¿No se gustaban? Negué con la cabeza.
Me di cuenta de que no lo amo. Mamá. Aún somos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, no sabíamos lo que era el amor. Ahora que soy adulta y estoy a punto de empezar la universidad. Sé la diferencia. Además, solo porque mi abuelo una vez le salvó la vida al abuelo de Gevian. Esa deuda no debería obligarme a un matrimonio arreglado con un rico. Con los amigos de Gevian. Parecía que yo era el que salía ganando. Mamá no discutió y sonrió asintiendo. No pasa nada. Tu abuelo probablemente solo estaba bromeando con el abuelo de Gevian. A veces los jóvenes simplemente no conectan. Es normal que no estén juntos. Se lo diré a la familia de Gevian. Al oír su consentimiento sentí que me quitaban un peso de encima. Su cuarteto era muy conocido e influyente en la escuela. Buenos antecedentes familiares. Excelentes calificaciones. Y apariencia atractiva. Céline era posesiva al compartir. Incluso una publicación casual suya en redes sociales generó docenas de comentarios de compañeros de clase y otros. Gevian solo publicó una foto, una selfie conmigo. Kellyanne comentó rápidamente: bien. Bien. No hay foto mía. Otros se burlaron de Kellyanne. Solo eres un niño. ¿Por qué arruinar una foto de pareja? Ver esto me hizo sonreír. Recordé mi vida pasada. Leer esos comentarios me dolió profundamente. Ahora, solo podía reír. Aunque a Gevian le gustaba y me besaba cuando no podía contenerse. Nunca admitió nuestra relación para no ponerle celos a Céline. Todos creían que mi compromiso con Gevian era una obligación de la generación anterior. En mi vida pasada, Gevian y yo fuimos a la Universidad Hing, aunque estudiábamos en la misma escuela. Podría contar con una mano las veces que nos vimos. Céline siempre encontraba la manera de alejar a Gevian de mí. Después de que Céline y Kellyanne descubrieran que estábamos oficialmente juntos. Kellyanne vino con Céline desde Ciudad Sur a la Universidad Hing y reprendió a Gevian. ¿Olvidaste lo que te dijo Silas? Te dijo que cuidaras de Céline. A mí tampoco me perdonó. Frunciendo el ceño con frialdad. Tenía la agenda llena. Solo tenía libres los fines de semana. Todos los fines de semana, tras terminar sus experimentos, volaba a Ciudad Sur. A menudo veía a Gevian aparecer en las publicaciones de Céline en redes sociales. Muchos compañeros de la preparatoria pensaban que Gevian era devoto. En el foro de la preparatoria. Había un puesto. Gevian. Ciudad Hing no. El romántico empedernido de Wanik. En Anem Step, ¿quién recuerda a Gevian, el galán del instituto del año pasado? Su cuarteto es guapo y tiene un gran potencial. El hermano biológico de Silas murió en un accidente de primer año. Ahora solo quedan 3. Pero Gevian y Kellyanne tratan a Silas como a una hermana pequeña. Silas es prácticamente el consentido del grupo. Tengo su WeChat. Gevian vuela a South City todos los fines de semana para verla. ¿Quién dice que las relaciones a distancia no funcionan? Al leer esto me desanimé poco a poco. Durante toda la universidad, Gevian no se perdió ni un solo cumpleaños de Céline. ¿Mis cumpleaños? Siempre desaparecía. No fue hasta la graduación que mi compañero de cuarto finalmente conoció a Gevian. Durante las vacaciones de verano, me hubiera gustado que Gevian viniera conmigo a la playa. Parecía confundido. Sara. Se lo prometí a Céline y a Kellyanne. Nos vamos de viaje al extranjero con ellos este verano. Quizás la próxima vez. Me pellizcó suavemente la barbilla y me besó. Con los ojos vidriosos de deseo. Lo aparté y me sequé las lágrimas conteniendo el temblor de mi voz. Dije. Está bien. Dijo. Después de graduarnos, nos casaremos. ¿De acuerdo? Asentí. Ese año de graduación. Le propuso matrimonio. Céline se enteró y lo llamó. Llorando y acusando. Gevian. ¿Ya no me deseas? Vi un destello de vacilación en los ojos de Gevian. Me miró. Y la alegría de la propuesta se desvaneció.
Lo miré y le dije despacio y con claridad. Gevian. ¿Es ella o yo? La expresión de Gevian era indiferente. De pie con su traje bajo el resplandor del atardecer, parecía un protagonista de película. Una leve sonrisa curvó sus labios al inclinar la cabeza. Azara. Me voy a casar contigo. Colgó. Solo oí a Kellyan maldecir en voz baja. Luego me abrazó. Pensé desde entonces. Gevian estaría de mi lado. Pero mi felicidad no duró ni 8 horas. A las 2 de la mañana. El teléfono de Gevian no paraba de sonar. Era Kellyan. Los padres de Céline. Los padres de Gevian. Kellyan incluso me llamó. Zara. Eres asqueroso. Dile que Céline está en problemas. Que se las arregle para explicarlo. Céline. Paja. Llegué corriendo a la Universidad King de la noche a la mañana y me violaron. Su mente se hizo añicos. Se derrumbó. Vi cómo la mirada de Gevian se oscurecía, pasando de la claridad a la oscuridad. Sus ojos se enrojecieron. Mi mano temblaba ligeramente mientras agarraba el teléfono. Lo miré. En el momento en que Gevian y yo nos miramos a los ojos, el amor que una vez brilló en su mirada se desvaneció por completo. Podía sentir este arrepentimiento. Me arrepiento de haberme elegido. Gevian salió furioso. Tomó un vuelo nocturno a South City. Desde ese día, me guardó un profundo resentimiento. Me ignoró deliberadamente. Cuando Kellyan me intimidaba, no decía nada. Cuando los padres de Céline me insultaban. Observó con frialdad desde la barrera. En el 5º año, tanto Céline como yo terminamos en la UCI simultáneamente. Los 2 cirujanos principales preguntaron al unísono, ¿quiénes son los familiares del paciente? Gevian se acercó a Céline. Ella se sometió al trasplante antes que yo. Ese mismo año fallecí. Hasta el momento en que me di cuenta de que me moría. Mi mente recorrió mi vida a borbotones fugaces. Gevian se arrepintió. Y yo también. Afortunadamente después de haber conocido a Lee. Me dieron una segunda oportunidad. Gevian regresó de un viaje al extranjero para asistir a una reunión de exalumnos. Cuando le preguntaron a qué universidad había solicitado ingreso. Sonreí y dije, solo unas cuantas universidades. Los pocos compañeros inmediatamente cambiaron el tema a Gevian y Céline. Chismeando, charlando. Gevian y Céline debieron haber solicitado plaza en la misma universidad. ¿Verdad?, se burló Kellyan. Obviamente. Los 3 fuimos a la misma escuela. Gevian tragó saliva en silencio y me miró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Evité su mirada. Me volví para charlar con otros compañeros. Céline siempre había sido el centro de atención. Admirada por chicos y chicas por igual. Ahora que todos éramos adultos. Nadie se abstuvo de hablar de amor. Alguien sugirió jugar a verdad o reto. El presidente de la clase sonrió y dijo. Si eliges la verdad, debes decirla. O tu solicitud universitaria será rechazada. Todos reaccionaron con un saber, igual que en mi vida anterior. Era el turno de Gevian. El presidente de la clase le preguntó, ¿tienes novia? Gevian entreabrió sus finos labios con indiferencia. No. Para entonces en mi vida pasada, ya llevaba un mes con él. Pero Gevian nunca lo admitió. Tenía miedo de molestar a Céline. Cuando me tocó a mí, perdí y elegí la verdad. El presidente preguntó, ¿tienes a alguien que te guste?, añadió Céline. ¿Hay alguien aquí que te guste? Sentí la mirada ardiente a mi lado. No levanté la vista. Sabía que esa mirada era de Gevian. Bajo la mirada ansiosa de todos. Ojos chismosos. Dije. No. El presidente advirtió. ¿Juras? Si mientes, tu solicitud será rechazada. No entrarás a la universidad de tus sueños. Nadie bromeaba con sus solicitudes. Todos se tomaban el juego en serio.
Gevian frunció el ceño levemente mientras decía con frialdad: basta. De repente. Dijo Céline. Entonces maldice. Miré a Céline. Entonces miré a Gevian a los ojos. Lo juro. Si no digo la verdad. Ojalá suspenda el examen de admisión a la universidad este año y nunca entre en la universidad de mis sueños. Mi compañero de clase detrás de mí suspiró con pesar. Maldita sea. Nuestra Zara no está enamorada de nadie. Entonces no tengo ninguna oportunidad. Zara es sensata y no deja que su corazón divague. Gevian lo miró con frialdad. No dije nada. Solo fruncí los labios con una leve sonrisa. Como la reunión estaba a punto de terminar, fui al baño. Gevian. Alto y lánguido. Apoyado en la barandilla, con una sonrisa en los labios. Zara. ¿Nadie te cae bien? Entonces, ¿qué soy? Fingí ignorancia. Me sequé las manos. Solo soy un ser humano para ti. De repente me abrazó. Fruncí el ceño instintivamente. Hay mucha gente aquí. Déjame ir. Se rió suavemente. Aquí no hay nadie que te guste. ¿Y yo? Lo miré fijamente. Tú tampoco tienes novia. ¿Lo haces? Suéltame primero. Cuanto más forcejeaba, más fuerte me agarraba. Hasta que la voz de Selene se abrió paso. Me soltó de repente. Al ver su expresión y sus acciones. No pude evitar sonreír para mis adentros. Gevian. Tu cariño es realmente barato. Selene resopló fríamente al verme. Luego se giró hacia Gevian. Con los ojos brillantes. Gevian. Saludó a las chicas que estaban a su lado. Adelante, pasen. Me voy con Gevian. Claro. Enganchó su brazo con el de Gevian. Mis ojos se posaron en sus brazos unidos. La chica que me había agarrado la mano murmuró: «Uf. No gracias a esta comida para perros». Zara. Vamos. Selene rió entre dientes como una mentira. De regreso a la habitación privada, las chicas suspiraron. ¿Por qué no tuve 3 chicos guapos que me adoraran en mi juventud? ¿No puedo tener un novio tan guapo como Gevian? ¡Qué injusta es la vida! Sonreí discretamente sin responder. Antes de la fecha límite de solicitud para la universidad. Keyen me pidió que nos viéramos en un café. Me preguntó: ¿te dijo Gevian a qué universidad va? En mi vida anterior. Gevian les ocultó a todos su solicitud a la Universidad de Pekín. Para evitar que Selene se lo robara, mentí y dije que Gevian había solicitado plaza en la Universidad de la Ciudad del Sur. Dije. Va a la Universidad de Pekín. El rostro de Keyen se quedó paralizado por un instante. Entonces dijo: Zara, sé sensata. Los sentimientos entre nosotros 4 no son algo que puedas destruir. A Silas nunca le gustaste antes de morir. Ni a Selene ni a mí nos gustas. Aunque estés con Gevian, no tendrás nuestra bendición. Ridículo. Arqueé una ceja y le pregunté: ¿por qué debería importarme si les gusto a los 4? ¿Puede su gusto mejorar mi vida? Keyen se quedó sin palabras. Se sonrojó. Dicho esto, me fui. El día de la matrícula universitaria. Estaba sentado en el aeropuerto esperando mi vuelo. El Departamento de Derecho de la Universidad Harbour City era un programa de primer nivel. Era mi verdadera aspiración. Tras conocerse los resultados, las oficinas de admisión no paraban de llamarme. Tanto de la Universidad de Pekín como de la Universidad de Harbour City. Harbour City ofreció el paquete más generoso. Mientras Gevian acompañaba a Selene en un viaje a las Maldivas, yo ya me había reunido con la oficina de admisiones de Harbour City. Y recorrí el campus. Desde ese momento planeé cuidadosamente mi futuro. Me negué a dejar que el amor arruinara mi vida. Además, Gevian nunca había sido mi verdadero compañero. Al aterrizar, la oficina de admisiones de Harbour City me recogió. La luz del sol era un poco intensa. No pude evitar llorar. Recibí una llamada de Gevian.
Su voz estaba teñida de ansiedad al preguntar. Ya me registré. ¿Por qué no te vi? Escuché a Selene animándolo de fondo. Sonreí discretamente. Hebian. No solicité plaza en la Universidad de Pekín. La Universidad de Pekín no estaba en mi lista de solicitudes. Ya no formaba parte de mi plan de vida. Se oyó ruido al otro lado. Hebian parecía no oírme. Selene seguía insistiéndole. Hebian, date prisa. Hebian sonrió cálidamente. Indulgente. De acuerdo. La llamada terminó. No me importaba si oía mi respuesta. Pasando norte y sur divergentes. Tú te diriges a Zhaoxiang. Yo a In. No había lugar para Hebian en mi futuro. Sin Hebian. La vida universitaria resultó incluso mejor de lo que había imaginado. Después de empezar la universidad, rara vez presté atención a los asuntos de la preparatoria. En la primera semana, me adapté a la vida universitaria. Hebian llamó y no contesté. Volvió a llamar desde un número desconocido. Y esta vez contesté. Zara. Dijo, ¿dónde estás? Quiero llevarte a comer. Ya eran las 8 de la noche. Ya cené. Respondí. Demasiado lejos. Quizás la próxima vez. Hebian estaba desconcertado. No hay necesidad de esperar. Mañana me viene bien. Tengo la agenda llena mañana. Acabo de llegar. Mi compañera de piso me llamó por mi nombre. Zara. ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con un compañero de preparatoria. Dije rápidamente. Hebian rió suavemente y bromeó. Zara. Que besa y abraza a sus compañeros de instituto. No dije nada y colgué. De vez en cuando, si él hubiera cumplido mi obsesión. Veía las actualizaciones de Hebian en las redes sociales de Celine. A menudo compartía publicaciones en sus momentos o en Weibo. Tenía bastantes seguidores en Weibo. Debido a la identidad de Hebian, Celine nunca reveló su rostro ni su nombre públicamente. Los fans comentaron, Celine, Lenado Lab, lo siento. Jai debe ser muy guapo en la vida real. Dada la historia, ustedes dos, amigos de la infancia, seguro que terminarán juntos. Celine respondió ambiguamente. Es realmente guapo. Algunos compañeros de preparatoria desenterraron sus publicaciones y las compartieron en foros de exalumnos. Celine se convirtió en la envidia objetiva de las adolescentes. Aunque su hermano ya no estaba, aún tenía 2 hermanos que la cuidaban. Los foros de exalumnos la llenaban de admiración. Durante las vacaciones del Día Nacional, volé de regreso a Jin. Hebian me esperaba en la puerta. Querías ver el mar, ¿verdad? Vamos. Me negué. Hebian. No quiero. Frunció el ceño ligeramente. Al día siguiente estaba allí de nuevo. Sabía que no se rendiría hasta lograrlo. De repente recordé mi vida anterior. Cuando Hebian también me imitó durante el Día Nacional. Pero no fui porque Celine estaba enferma. Sonreí y acepté. De acuerdo. Al día siguiente reservó los billetes. Celine efectivamente se enfermó. Antes de embarcar, me llamó. Sara. Surgió algo. No puedo ir. Por suerte Henningsell sintió mi obsesión. No había hecho la maleta. La enfermedad de Celine duró hasta las vacaciones. Abordé el avión de regreso a Harbour City. Justo cuando pensaba que nunca más me cruzaría con Hebian, me uní al equipo de debate de la escuela y avancé a la competencia nacional. La final se celebró en la Universidad Jin. Mi compañera Leora preguntó. Sara. ¿Eres originario de la ciudad de Jin? Asentí. Sí. Me mostró fotos de su teléfono con entusiasmo. Así que fuiste a Ciudad Jin. ¿Un subidón? ¿Has oído hablar de la historia de Celine? ¿Y de Keyen? Me da muchísima envidia. Hace unos días. Me hice amiga de Celine en Weibo. Estudia en la Universidad Jin.
Y quería conocerla en la competencia. Sonreí, pero no dije nada. Leora continuó emocionada, mira. Es muy cercana a esos dos chicos. Es una lástima que su hermano muriera. Con 3 hermanos que te miman, no me imagino lo feliz que debe ser. En efecto. Fue felicidad. Abandonar novias repetidamente por Céline. Gevian y yo estuvimos de acuerdo. Si no asistíamos a la misma universidad, nos separábamos por defecto. Así que desde el momento en que presenté mi solicitud, ya habíamos terminado. No importaba si habíamos ido a la misma escuela. Me cambiaría por Céline. En la Universidad Harbour, tuve una vida plena. Leora me preguntó de repente, Sara, hazme un favor. Necesitamos a alguien más para nuestro evento social. Eres guapa, ven a ser nuestra cara. Quería negarme. Pero es muy amable y el trato es bueno. Te guardo un asiento para la fiscalía. Clase. Justo al fondo. Más el desayuno de un mes. Me reí entre dientes. Un semestre. Trato hecho. Dijo que en el evento, Leora era como un sol cálido. Yo era su estatua de hielo. Bebí un poco. Sonreí de vez en cuando. Y luché por no quedarme dormido. Al final, nos tomamos una gran foto de grupo. Por fin, me limpié completamente satisfecho. Se acabó. De camino a casa, Jem volvió a llamar. Su voz estaba ronca. Sara. Ha pasado tanto tiempo desde que aún no nos conocemos. Abrió un nuevo restaurante occidental cerca de la escuela. ¿Estás libre mañana por la noche? Te invito. Antes de que pueda negarme. Las voces de Céline y Kellen los interrumpieron. Jem, vamos. Te estábamos esperando. Céline dijo, sí. Me muero de hambre. Me reí para mis adentros. Leora preguntó, ¿quién era? ¿Sigues al teléfono? Parece que siempre te llaman. Respondí. No. Solo un amigo de la secundaria. Solo preguntaba dónde estudio. Leora dejó el tema. De vuelta en la residencia. Revisé el calendario. Pasado mañana era el cumpleaños de la abuela de Jem. Pero habíamos roto el compromiso. Nuestras dos familias ya no tenían mucho contacto. No planeaba asistir a su 70º cumpleaños. Ese día. Llamó Jem. ¿Es el cumpleaños de la abuela? ¿No vienes? Fruncí el ceño. ¿No sabía que ya no estábamos comprometidos? Jem, deséele un feliz cumpleaños a la abuela de mi parte. No iré, es un inconveniente. Preguntó. ¿Qué inconveniente? Eres mi novia. Al oír ese título se me encogió el corazón. Jem, estoy en Harbour City. No me conviene volver. Después de una pausa, dijo, está bien. Después de colgar, llevé mis cosas a la biblioteca. Cuando me cansé, miré mi teléfono. Selene publicó una foto con la abuela de Jem. Alguien comentó. Esto es conocer a la familia, respondió Selene. No nos conocimos antes, somos amigos de la infancia. Solté un bufido. A Selene siempre le gustaba mencionar la deuda de gratitud de su hermano con Jem. Los 4 eran amigos de la infancia. Jamás rompería su vínculo. A los 8 años conocí a Jem. El mismo año en que mi abuelo le salvó la vida al abuelo de Jem. Estuvimos comprometidos de niños. Incluso tuvimos una ceremonia tradicional de apuestas y gofres. Cuando me aburría, ver los momentos de Selene fue sorprendentemente entretenido. A ella siempre le encantaba publicar esas pequeñas declaraciones de propiedad. En cuanto a ella y Jem, ya no me importaba. Una foto grupal que tomé en un evento social se volvió viral de repente. Alguien desenterró mis calificaciones del examen de admisión a la universidad. Soy el mejor estudiante de la Universidad Harvard. Empaté en primer lugar con una puntuación de 698. Lo mejor en ciencias. ¡Guau! Tan hermosa e inteligente.
Por favor. ¿Alguien tiene su información de contacto? Ver estos mensajes solo me dio dolor de cabeza. Justo cuando estaba preocupada por el tema de moda. De repente Jeb llamó. Zara. Baja. Hice una pausa por un momento. Jeb asintió con la cabeza en mayúsculas. Dijo. Ya lo sé. Ahora estoy en la Universidad Harvard. Me quedé perplejo por un momento. Hasta que escuché la conocida transmisión de la Universidad Harvard al teléfono. Jeb destacaba como una grulla entre los pollos de la multitud. Lo vi de inmediato. Parecía algo solitario. Sus ojos se nublaron. Con la cabeza gacha di un paso al frente y grité, Jeb, ¿qué haces aquí? Su voz temblaba por la contención. Zara. Soy tu novio. ¿Por qué ocultaste que no solicitaste plaza en la Universidad de Pekín? Di un paso atrás. Jeb, ya no lo eres. Ya no tenemos ninguna relación. Esbozó una sonrisa burlona. Nunca dije que rompiéramos. Asentí. Cierto. Pero acordamos que si no estuviéramos en la misma universidad. Se acabó. Te dije que vine a la Universidad Harvard. ¿Lo olvidaste? Cuando llamaste, Celine estaba a tu lado. Quizás no te enteraste por ella. Ya no importa. Ya lo sabes. Frunció el ceño. Luchaba por controlar sus emociones. ¿Por qué? ¿No habíamos quedado? Porque no quería repetir el pasado. Porque ya no quería tener nada que ver con él. Lo miré a los ojos. Jen, no estás en mis planes para el futuro. Jeb miró a los hermosos ojos de Zara con seriedad y determinación. No había emoción en su mirada, ni amor. Cuando dijo: no estás en mis planes. El cuerpo de Jeb se tensó. Su corazón se estremeció violentamente. Tenía que admitirlo. Sintió algo de pánico. Pero pronto reprimió ese sentimiento de Zara. Vi un destello de sorpresa en el rostro de Jeb. Pero rápido. Recuperó la compostura. Arqueó una ceja. Su mirada juguetona se fijó en mí. Zara. ¿Olvidaste que teníamos un compromiso infantil? Incluso celebramos la ceremonia formal. Me burlé. Jeb, ¿en qué época estamos? ¿Sigue habiendo compromisos con niños? Fue solo un acuerdo verbal, no un contrato escrito. Me miró fijamente. La comisura de su boca se crispó como si quisiera decir algo. Su teléfono sonó como un PNJ programado. Siempre sonaba cuando estábamos juntos. Supuse que era Selene otra vez. Su expresión era sombría y débil mientras respondía con un suave tarareo. Con voz apresurada y lágrimas en los ojos, dije, ¿dónde estás? Tengo miedo. Un tipo me sigue. Se oyó la voz de Keyen. Jeb, vuelve rápido. Jeb levantó la vista de repente. Se quedó pálido. Sus ojos estaban completamente negros. Inagotable. En ese instante en que nuestras miradas se cruzaron, vi la tormenta de emociones que se arremolinaba bajo su mirada. Se dio la vuelta y se fue inmediatamente sin decir palabra. Selene estaba en apuros otra vez. No sentí nada por dentro y regresé a mi dormitorio. Media hora después, recibí un mensaje de Jeb. Espérame. Te buscaré la próxima vez. Una sonrisa se dibujó en mis labios. ¿La próxima vez? No habrá otra. Selene lo sostendrá por mí. El día de la final, nuestro equipo de debate voló a la Universidad de Pekín. Conocí a la Universidad de Pekín. Durante el debate vi a Jeb y a los demás entre el público. Eran demasiado visibles. Especialmente Jeb. Alto y guapísimo. Leora me estrechó la mano con entusiasmo. Maldición. Ese tiene que ser J. Es demasiado guapo. Demasiado reconocible. Ha vivido 2 vidas. Ya no sentía ningún interés por Jeb antes de que empezara el debate. Intercambiamos una mirada. Aparté la mirada rápidamente.
Después de que terminó, lo vi esperando abajo. Con las manos en los bolsillos. Parecía estar esperándome. Lo evité y me escabullí por otra salida. Solo la gente de la Universidad de Pekín sabía que había 2 puertas. Jeb no me pilló, pero llamó. «Te vi», dije. «Yo también te vi», dijo. «Zara. Nos vemos y hablamos como Dios manda». Acepté de inmediato. Apuesto a que no estaríamos juntos más de media hora. Selene vendría pronto tras nosotros. Caminando junto a Jeb, Leora me miró con asombro e incredulidad. «Zara. ¿Lo conoces?» Unos compañeros de la Universidad Harbour me preguntaron entre chismes. «Zara. ¿Es tu novio?» Sonreí levemente y lo negué. «No. Solo un compañero de la secundaria». Explicando que era un compañero de la secundaria. A nadie le pareció extraño. Después de todo, encontrarse con antiguos compañeros de la prepa en otra escuela es como reencontrarse con un viejo amigo. La expresión de Jeb se aclaró ligeramente. Afuera del pasillo me preguntó. «¿Por qué no lo admites?» «Soy tu novio». Se lo recordé. «Rompimos», dijo. «Pero aún tenemos el compromiso infantil». Resoplé. «Sabes que es solo un compromiso infantil. Ya somos adultos. Justo cuando salimos. Nos gusta el compañero de piso de Jeb. Alguien que conocía de mi vida pasada». Su compañero de piso me preguntó. «Jeb, ¿es tu esposa?» Como era de esperar. Apareció Selene. Jeb quiso asentir, pero lo negó en su presencia. «No bromees». Selene lo molestó. «¿Puedes dejar de bromear sobre Jeb todo el tiempo? ¿No sabes mi relación con Jeb?» El compañero de piso de Jeb se rascó la cabeza con torpeza. «Lo siento», dijo Selene Copepaslay. «Jeb, tengo un chequeo esta tarde». Jeb hizo una pausa. Me miró con vacilación. Su mirada era incierta. Dije. «Está bien. Ve si tienes algo que hacer. Nos vemos la próxima vez». Me preparé para irme. Pero Jeb me agarró la mano. Sus ojos parpadearon. Algo suplicantes. «Espérame. Vuelvo enseguida». No dije nada. Selene me rozó. Su tono es provocador y triunfante. «Sara. Mientras yo sea una opción. Si es una elección entre nosotros dos, Jeb nunca te elegirá». Sus burlas me aburrieron. No necesitaba que Jeb me eligiera. Y yo tampoco lo elegiría. Esa noche. Volamos de regreso a la Universidad Harbour. Después de aterrizar, vi muchas llamadas perdidas, todas de Jeb, pero no las contesté. Casi a medianoche empezó a nevar sobre Harbour City. La Universidad Harbour estaba cubierta de nieve fresca. Porque era la primera nevada. Muchos estudiantes emocionados salieron corriendo a verla. Lyra me preguntó de repente. «Sara, ¿de verdad solo son compañeros de instituto con esa J?» Conocí a Selene una vez. Y no se parece en nada a la imagen que publica en Internet. Ha estado hablando mal de ti. Tanto abiertamente como a tus espaldas. Es muy molesto. Fruncí el ceño. ¿Por qué preguntas eso?» Lyra dudó. Luego señaló hacia abajo. Alguien dijo que hay una esposa con mucho deseo mecida ahí abajo. Parece que es J. Me sentí irritado. No quería empeorar las cosas. Bajé las escaleras. De pie detrás de Jeb, lo llamé suavemente. Jen se adelantó de repente y me abrazó fuerte. Por alguna razón, estaba llorando. Tenía los ojos rojos. Me caían lágrimas. Su voz temblaba al decir, «Sara. Me alegra mucho que estés vivo». Sus palabras me resultaron extrañas. «Comprometámonos ahora». «¿De acuerdo?» Lo aparté. «Jeb, ¿para esto viniste a verme?» «Solo para decir eso». «Regresa».
No dejes que Selene y Keyen te encuentren. Su teléfono volvió a sonar. Pero sin mirar. Colgó inmediatamente. No hace falta adivinar que era Selene. Jebn, no la hagas esperar. Si algo le pasa, no será mi responsabilidad. ¿Y sabes por qué vino a la Universidad Jin? Porque se lo dije. Me miró. Sus ojos brillaban. Sara, ajaja. Te elijo a ti. No me dejes. Mi corazón se aceleró. Lo miré. Esas palabras me sonaban demasiado familiares. Jebn, no tienes que elegirme. Ni siquiera estás en mis opciones. Levantó la cabeza bruscamente. Su cuerpo se puso rígido. En mi última vida. Dijo lo mismo cuando me propuso matrimonio. Le hice elegir entre nosotros. Dijo que me eligió. Al final se arrepintió. Respiré hondo. Intenté tranquilizarme. Jebn, es tarde. Necesito volver al dormitorio. Jebn empezó. Tuve un sueño. Soñé que nos casábamos. Pero a Selene le hicieron daño y perdió la cabeza. Entonces te traté fatal. Cuando tú y Selene tuvieron ese incidente. Porque te odiaba, la elegí. Entonces moriste. Mis ojos temblaron. Jebn, eso no es un sueño. Estaba aturdido. El pánico se reflejaba en su rostro. Jebn, en la última vida. Elegiste a Selene. Así que esta vida. No te quiero. Sus pupilas se contrajeron. Sus emociones se desvanecieron por un largo rato. Cuando Selene volvió a llamar. Apagó el teléfono. Se agachó. Su mirada suplicante. Su voz ronca. Sara. Lo lamento. Jebn, no me arrepiento. No hay un tú en mi futuro. Más adelante. Todos los fines de semana. Veía a Jebn abajo o en la puerta del campus. Siempre. Lo miré a los ojos. Le escribí. Eres molesto. No quiero verte. Finges también. Me da asco. Me envió un mensaje de voz. Esta es la última vez. Prometo no volver a molestarte. En el café. Adelante. Habló con cuidado y lentitud. Sé que quizá no quieras oír esto. Pero realmente no me gusta Selene. Si no, no habría aceptado nuestro compromiso de la infancia. La cuidé por culpa. Su hermano me salvó pero murió. Solo me queda pedir que cuide de Selene. Mi mente ya estaba perturbada en aquel entonces. Como en mi vida anterior. Así que seguí tolerándola. Verla siempre me recordaba a Silas y cómo murió por mí. Me sentí culpable. En su última vida. Después de que ella sufriera daño. Mi mente se derrumbó hasta que moriste. Después de salvarla en el hospital, me sentí aliviado. Su enfermedad mental era falsa. La agresión fue una acusación falsa y precipitada. Z y la otra parte estaban dispuestos. Cuando me enteré, sentí que por fin había saldado mi deuda. Asentí. Pero ya no me gustas. Sé lo que pasó. Solo regresa. Su mirada se apagó. Una sonrisa amarga no llegó a sus ojos. Su nuez de Adán se balanceó. Caballo Bois. Por fin. Dijo. Está bien. No te molestaré más. Aunque Jebn nunca volvió a aparecer abiertamente después de eso. Aún lo veía fugazmente. Al volver al dormitorio tarde por la noche veía su sombra. Fingí no darme cuenta. Año nuevo. Las primeras vacaciones de invierno. En un banquete Jebn y yo nos conocimos. Él envió a sus padres a saludar a los míos. Mis padres sonrieron. Eso ya es cosa del pasado. El compromiso se acabó. Aunque nuestras familias no son tan cercanas, los ancianos aún mantienen algunos lazos. No hay necesidad de tantas formalidades. La expresión de Jebn se ensombreció. ¿Compromiso?
¿Desactivado? La madre de Yevna sintió. Sí. Después del examen de admisión a la universidad, Sara y sus padres vinieron a romper el compromiso. Yevna me miró. Sus ojos se enrojecían poco a poco. Su madre. Me sorprendió su reacción. Triste. ¿Te gusta Céline? ¿Verdad? A menudo te veo protegiéndola. Nos mudamos a una habitación privada. Él me miró fijamente. Se me nubla la mirada. ¿Entonces me abandonaste desde ese momento? Respondí con sinceridad. Sí. A partir de entonces. No estabas en mis planes. No me hagas perder más el tiempo. Después de buscarnos mucho tiempo, Céline por fin nos encontró. Nos regañó. Yevna, ¿por qué estás aquí? Jen apartó lentamente la mano de Céline. Céline. No somos tan cercanas. No me tomes la mano, dijo Céline. Pero me gustas. Yevna, ¿has olvidado lo que dijo mi hermano antes de morir? Espetó Yevna con frialdad. Basta. Céline. Ya le pagué a la deuda de salvarte la vida. En aquel entonces. Fue Silas quien se puso en peligro primero. Me arriesgué para salvarlo. Al final, me protegió hasta que falleció. Céline. Deja de usar a tu hermano para amenazarme. Que Jen se quedó paralizado de incredulidad. Yevna, ¿estás diciendo que Silas fue primero a ese lugar y que tú solo fuiste porque querías salvarlo? Yevna sintió. Sí. Por un momento. Céline entró en pánico y gritó. Pero Yevna, mi hermano me dijo antes de morir que te pidiera que me cuidaras. El rostro de Yevna se volvió frío. Su expresión indiferente. Céline. Lo diré otra vez. Durante todos estos años. Ya te he cuidado bastante. Deja de intentar chantajearme moralmente. Después de leer eso. Me reí. En mi último año, renuncié a la admisión garantizada de posgrado en mi propia universidad y me preparé para estudiar en el extranjero. Estaba ocupado reuniendo todos los documentos necesarios. Durante la universidad, a menudo sentía la presencia de alguien más. Esa persona era Yevna. En mi último año, un exhibicionista apareció cerca de la Universidad Harvard. Llevaba 4 años apareciendo esporádicamente en el campus. Sembrando el pánico en los dormitorios de chicas. En el 4.º año, el pervertido finalmente fue atrapado. Leora y yo acabábamos de volver a la residencia cuando ella miró su teléfono en estado de shock y exclamó «¡Wow!». Estuvo cerca. Sara. El camino por el que acabamos de regresar tenía un pervertido. Pero lo atraparon. Yevna y yo fuimos detrás desde los 8 años. Dice una publicación, un estudiante de la Universidad de Pekín intervino valientemente cerca de la Universidad Harvard y permanece inconsciente. Alguien preguntó por qué un estudiante de la Universidad de Pekín aparecería cerca de la Universidad Harvard. Alguien respondió, le gusta a alguien de la Universidad Harvard. Al leer eso, no pude evitar sonreír para mis adentros. Al despertar. Yevna rechazó todas las entrevistas. Me llamó. Le dije. Gracias por tu valentía. Respondió. No tienes por qué sentirte agobiado. No importa quién sea. Yo intervendría. Resulta que la persona a la que protegí es a quien amo. Sara. Sinceramente me arrepiento profundamente de haber frustrado mi obsesión. Aunque tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, no te elegiría firmemente y seguiría perdiendo. Soy un inútil. A quien realmente amo eres tú. Desde la muerte de Silas, Yevna ha cargado con la sombra psicológica de la culpa del superviviente. Se descubrió hace poco. Él descargó toda esa culpa sobre Céline y ha estado en tratamiento para su salud mental. No lo vi ni una vez y me fui en avión al extranjero. Quiero ser abogada y defender al pueblo. Algunos internautas dijeron que no tenía corazón. Céline también me acusó de ser insensible. Pero no lo creo. Simplemente elegí mi futuro cuando me vi obligado a elegir entre dos. Además,
Jeb nunca formó parte de mi plan. En el plan de mi vida. Solo me queda mi propio camino por delante.